Bueno, buenas noches otra vez, para exponeros otra vez un poquito, un punto más, avanzar un poquito más en el tema que estamos viendo y algunas actividades que vamos a hacer en, en esta tercera semana que vamos a comenzar ya de confinamiento. Bueno, pues el punto que ahora nos ocupa es el punto número 6, los cambios y los conflictos religiosos, la reforma y la contrarreforma. Bueno, os acordáis que os dije que el siglo XVI, y sobre todo el comienzo del siglo XVI, es una época de cambios, ¿no? Que era como empezamos el tema. Hubo cambios en la sociedad, hubo cambios en la economía, hubo cambios en la geografía, hubo cambios en la política, en los territorios, en todo, ¿no? Bueno, pues también va a haber unos cambios en los aspectos religiosos. Bueno, hay que decir que Europa Occidental, que es el marco geográfico en el que nos estamos moviendo, porque es el marco desde prácticamente el siglo IV, principios del siglo IV, cuando gracias al edicto de Milán, pues el catolicismo, el catolicismo, digamos que se convierte en la religión primero permitida y unos años más tarde la religión oficial del imperio. Pues digamos que Europa va a ser un continente muy unitario en materia religiosa, es decir, Europa es entera católica, todo lo que es Europa occidental, ¿no? Para que os hagáis una idea, desde la línea que va, pues desde Polonia, Checoslovaquia y tal, hacia el oeste, ¿no? Hasta los países más occidentales que son, pues, España y Portugal. Bueno, pues todo eso es el universo católico, ¿no? Un continente católico que tiene su cabeza en Roma, que es el Papa de Roma, que es la suprema autoridad, y que después, bueno, pues tiene sus distintas provincias que se llaman diócesis, archidiócesis, etc. ¿no? Bien, el resto del mundo, bueno, pues está ocupado, bueno, pues parte por lo que son la parte musulmana, ¿no? Que es, digamos, todo lo que es Oriente Medio, el norte de África y tal. Y después, a partir del siglo XII, lo que era la zona oriental, Rusia, Grecia, en fin, todo lo que pertenecía al imperio bizantino de Europa, los Balcanes, eso estaba dominado por una religión que era la religión cristiana católica ortodoxa, es una religión muy parecida a la católica, pero que no aceptaba la autoridad del Papa. Pero en fin, eso digamos. Pero como nosotros nos vamos a mover en Europa Occidental, nosotros vamos a mirar solo lo que es Europa Occidental, que era católico, ¿no? Bueno, pues normalmente pues se había mantenido con una unidad bastante sólida durante los siglos. Hubo algunas herejías durante la Edad Media, los albigenses, los cátaros, y bueno, esas herejías pues fueron bueno, pues perseguidas, digamos, y anuladas por parte de la autoridad competente, ¿no? Del Papa y de los obispos, ¿no? Ahí la Iglesia Católica pues creó un tribunal que se llamó el Tribunal de la Inquisición, bueno, pues que era el que velaba por la pureza de la doctrina, ¿no? La doctrina católica pues se basa en, bueno, pues, la verdad revelada, ¿no? Que es el Evangelio, en la verdad también revelada a los profetas, que es la Biblia, lo que está antes del Antiguo Testamento, lo que viene antes de Cristo, el Nuevo Testamento, que es lo que hay después de Cristo, conforme nace Cristo y tal. Y bueno, y por una serie de dogmas que a lo largo de los siglos, en lo que se llama el magisterio de la Iglesia, pues se ha ido acuñando, ¿no? Que son una serie de dogmas de fe, ¿no? Entonces, bueno, cuando algún grupo, pues en un momento determinado, ponía en duda un dogma de fe, pues se le consideraba herético, se le consideraba una herejía. O sea, una herejía es cuando alguien va en contra de un principio debidamente establecido, ¿no? Pues de un dogma de fe, ¿no? Pues, por ejemplo, un dogma de fe, ¿cuál puede ser? Pues la Santísima Trinidad, ¿no? Dios son tres personas en una, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eso lo hemos aprendido todos de chicos, ¿no? Bueno, pues eso, si había uno que lo dudaba, pues la Inquisición iba por él y para adelante, ¿no? Y o se retractaba o se le pasaba por la piedra, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos la Iglesia se había mantenido bien unida y tal, hasta que surge la figura de Lutero, que en 1517 pues va a proponer otro credo, bueno, basado también en el cristianismo, pero fuera de la ortodoxia del Papa, fuera de la ortodoxia de Roma, y sin embargo, en este caso va a triunfar. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en el libro vais a encontrar el punto 6.1 que dice las causas de la reforma. Entonces el libro, pues bueno, pues muy motivado por el tema de la historiografía, pues más, digamos, más triunfante, pues
habla de que las causas de la reforma están en la propia Iglesia Católica, es decir, en los defectos que tenía la Iglesia Católica, pues fueron los que motivaron que de repente una serie de personas pues se salieran de la Iglesia Católica. Bueno, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Es completo? No, claramente no. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo muchas más causas. Lo que pasa es que yo voy a explicar las que vienen en el libro. Yo también voy a decir las otras porque yo digo lo que me da la gana y lo que pienso y lo que creo que es lo correcto. Pero yo voy a explicar primero las que vienen en el libro para que no os montéis un follón, ¿no? Bueno, pues en el libro os habla del desprestigio del papado y del clero, ¿no? Bueno, pues que dice, bueno, pues que el Papa de Roma y el clero en general, sobre todo el alto clero, pues estaban mucho más preocupados de sus asuntos terrenales que de ser un ejemplo para la cristiandad, para los cristianos, y entonces, bueno, pues estaban muy desprestigiados, ¿no? Es decir, la gente los veía como personas muy corruptas, ¿no? Preocupados. ¿Era cierto eso? Pues sí, pues era cierto, es verdad. Que hubo casos de papas pues que fueron mucho más preocupados y que parecían más bien reyes terrenales más bien que un papa, ¿no? Pues sí, pues luego también hubo papas que fueron santos, ¿no? Es decir, que fueron grandes santos. Pero en fin, efectivamente había un desprestigio del papado y del clero. Ese desprestigio venía muy motivado por muchos abusos que tenía la Iglesia a lo largo de los siglos y que eran esos vicios que había adquirido la Iglesia y que estaban muy mal, pero que estaban muy extendidos. Y os cita tres, fundamentalmente: el nepotismo, el nicolaísmo y la simonía. El nepotismo consistía, básicamente en que pues los grandes las grandes autoridades del clero, pues protegían a su familia, ¿no? Y le daban los cargos más importantes eclesiásticos a los miembros de su familia, ¿no? Por ejemplo, un cardenal pues normalmente pues nombraba obispo de una buena diócesis, o un arzobispo, por ejemplo, que tenía varias diócesis a su cargo, pues la mejor diócesis pues se la daba a un sobrino suyo, ¿no? Pues eso es un acto de nepotismo, ¿no? De nepotismo. Por cierto, muy extendido en la política, en todas las épocas de la historia. El nicolaísmo, pues el nicolaísmo consistía en que muchos sacerdotes, muchos miembros del clero, se sabía que mantenían relaciones con mujeres, y ellos tenían el voto de castidad y sin embargo, pues mantenían relaciones de amancebamiento, incluso tenían hijos naturales, en fin, es decir, una práctica que pues era muy reprobable, ¿no? Y además pues, muy mal ejemplo. Y la simonía, que consistía en que las grandes familias no pertenecientes al clero, sino grandes familias aristocráticas, cuando a lo mejor tenían un hijo, pues que no podía heredar a lo mejor pues un ducado, un condado, un territorio, lo que sea, pues lo metían en la iglesia, lo hacían sacerdote y le compraban un cargo, ¿no? Le decían, mira, como es de una buena familia, a ver si le podéis dar un buen obispado, ¿no? Que como no ha podido heredar, pues yo qué sé, el palacio y tal, y las tierras, pues como es el segundo hijo, el tercer hijo, a ver si le podéis dar un cargo, ¿no? Eso es la compra de cargos, la simonía, ¿no? Bueno, pues esos tres pecados estaban muy extendidos dentro de la iglesia y efectivamente estaban. Junto con eso va a haber una serie de causas políticas que las vamos a ver ahora cuando veamos, que son igualmente importantes. Pero el libro no lo cita, porque, pues no sé si piensa que a lo mejor vosotros no las entenderéis. Bueno, yo voy a intentar explicaroslas para que las entendáis, ¿no? Bueno, os habla también del tema de las indulgencias. ¿Qué pasaba? Bueno, pues, ¿qué eran las indulgencias? Bueno, las indulgencias, os lo dice ahí en el libro, dice, las indulgencias eran que los cardenales y el papa por dinero vendían el perdón de los pecados. Bueno, las indulgencias, vamos a ver, hay que entender lo que eran las indulgencias. Y ahora os voy a pedir un esfuerzo, y yo sé que estos vídeos, que a lo mejor son largos, que se van a los 25 minutos, 30 minutos, pero tened en cuenta que esto es una clase, que yo os tengo que explicar esto, y no os tengo delante para que podáis preguntarme y para que podáis interrumpirme y que la explicación sea más fluida, ¿no? Y yo por eso lo siento, pero tenéis que entenderlo. Vamos a ver. Nos tenemos que meter en la mentalidad del siglo XVI. Vosotros tenéis la mentalidad del siglo XXI, ¿vale? La mentalidad del siglo XXI es una mentalidad tremendamente materialista y tremendamente... es una mentalidad muy positivista, es decir, nosotros no vemos más allá de lo que ven tres palmos de nuestras narices, es decir, no tenemos ninguna idea trascendente, o realmente la sociedad actual no nos habla nada de la trascendencia, ¿no? No estoy diciendo, no entendáis que en el siglo XVI la gente se planteaba la trascendencia, no, sencillamente es que en el siglo XVI se vivía de otra manera. Entre otras cosas, había algo que nosotros pues ahora lo estamos experimentando, por desgracia, con esta pandemia que tenemos, ¿verdad?
Ahora estamos asustados, nos ponemos la tele, ¿no? Y vemos los coches fúnebres, y que en el Palacio del Hielo se ha creado una morgue, y que tal, y que los muertos, ¿no? Y efectivamente es terrible lo que estamos viendo. Bueno, pues vosotros imaginad lo que era la vida en el siglo XVI, que eso ocurría todos los años. Es decir, no había años en que no hubiera una epidemia de algo, una hambruna, malas cosechas, se inundaran los campos por un desastre natural, un terremoto y aquello acababa con todo. Bueno, uno de los últimos grandes terremotos que hubo en Europa fue el terremoto de Lisboa del siglo XVIII, que bueno, llegó hasta Sevilla y destruyó la ciudad de Lisboa entera. O sea, es decir, digamos, pues imaginaos lo que era aquello, ¿no? Ahora mismo, hoy en día, gracias a Dios, hay un terremoto, que los hay también, pero bueno, las ciudades se reconstruyen más rápidamente, los edificios están preparados. Hoy en día pues tenemos una pandemia como la que tenemos ahora, bueno, pues rápidamente pues hay medios de comunicación, la gente se puede confinar, nos enseñan cómo tenemos que comportarnos para no contagiarnos, etc. En aquella época no. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Que hay un tema que estaba muy presente en aquella época, que era la muerte. Es decir, se tenía una constancia, o sea, la gente era se daba muy bien cuenta de que la vida era muy frágil. O sea, es decir, de que la gente moría, y además la gente moría muy joven, o por guerra, o por una enfermedad, que además ni se sabía qué enfermedad era, porque en aquella época pues, la gente se moría y se moría. ¿De qué ha muerto? ¿No? Ha muerto. O sea, es decir, no había apenas medicina, te podías morir de hambre, es decir, y además la esperanza de vida, pues una edad muy temprana. O sea, estamos hablando de una época donde la esperanza de vida, según los países, pues variaba entre 30 y 40 años como mucho. Ahora mismo la esperanza de vida en España está en 86 años. 86, 85 para las mujeres, un poquito menos para los hombres. Es decir, esperanza de vida brutal. O sea, es decir, tenemos muchísimos años de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que la muerte estaba muy presente. Entonces los católicos creían que cuando uno moría, o bien iba al infierno o bien iba al cielo. O sea, si había sido un tío bueno, pues tú ibas al cielo. Pero si había sido un tío malo, pues tú te ibas al infierno. Si tú no habías vivido con los preceptos que la Iglesia Católica te enseñaba, pues tú te ibas al infierno. Pero además existía otro lugar, que era el purgatorio. Y el purgatorio era un sitio donde iban las almas al morir, que antes de entrar en el cielo, pues tenían que depurarse. Y el purgatorio pues era un sitio terrible. Era un sitio donde tú, cuando te morías, ibas allí, pues era un sitio donde se pasaba muy mal, ¿no? Y lo que hacía el alma era depurarse y después poder ir al cielo y ya disfrutar de la gloria por la eternidad. Eso era lo que se predicaba. Eso era lo que se predica y lo que se predica actualmente. Es decir, la Iglesia Católica, los católicos seguimos creyendo todo eso. Lo que pasa es que lo creemos con otros matices, ¿no? Lo creímos de otra manera. Pero en aquella época eso daba mucho miedo. En aquella época no había revistas, no había Instagram, no había internet, no había televisión, no había nada. Entonces la gente, pues claro, le empezaba a pegar a la cabeza a pensar, y yo me voy a morir, ¿y dónde voy a ir? Me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo, me voy a ir al purgatorio. Te va a pasar 500 años en el purgatorio. Pues entonces, bueno, pues le decía a uno cuando se iba a morir que se iba a pasar 500 años en el purgatorio, pasando pena, y bueno, el tío se le abrían las carnes. Y entonces la Iglesia decía que, bueno, cuando alguien producía, cuando alguien, digamos que acometía una buena obra, pues se le daba una indulgencia. Una indulgencia era un tiempo de perdón en el purgatorio. Es decir, en vez de se te daba un perdón de los pecados, un perdón total de los pecados, con lo cual te quitabas tiempo de purgatorio. Bueno, en principio, ¿cómo se consigue una indulgencia? Pues haciendo una buena obra, ¿Qué es lo que pasó? Que en el siglo XV y en el siglo XVI se generalizó la venta de indulgencias. Y concretamente un Papa, León X, para poder construir el Vaticano, pues empezó a vender indulgencias a cambio de dinero. Y entonces, cuando ya que yo pues llego a un límite que digo, vale ya, tío, es que esto ya esto es comercializar con el perdón de los pecados, que efectivamente es lo que es, ¿no? Y eso fue lo que Lutero, en el punto 6.2 lo tenéis, denunció. El Lutero era un fraile agustino, de una orden que se llama los agustinos. Los agustinos, pues, bueno, una orden religiosa, como muchas que había, ¿no? Y era profesor en una ciudad que se llama Wittenberg, en Alemania, y era profesor de Sagrada Biblia.
era un estudioso de la Sagrada Biblia. El estudio de la Sagrada Biblia se suele llamar exégesis. La exégesis es la interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces él daba clase de Biblia. Y en 1517 publicó lo que se llamaron las 95 tesis. Las 95 tesis arremetían contra las indulgencias. Es decir, decían, bueno, esto es un tal, esto es un escándalo y eso, bueno, ¿qué es lo que hubiera pasado pues 50 años antes? Pues 50 años antes hubiera cogido probablemente la Inquisición, hubiera trincado a Lutero, lo hubiera pasado por la lumbre y aquí paz y después gloria. Pero ¿qué es lo que ocurre? En 1517 estaban ocurriendo una serie de acontecimientos políticos muy importantes. Concretamente en lo que era el Imperio Alemán. El Imperio Alemán, que era ese imperio que había creado Carlomagno en el siglo IX, ¿verdad? En el año 800, cuando se coronó y tal, ¿no? Que era una amalgama de estados, una amalgama, es decir, muchos estados pequeños, gobernados por una autoridad electa que se le elegía, que era el emperador, y que el emperador era coronado por el papa. Entonces los estados alemanes pequeños estaban ya hasta las narices de estar dominados por alguien nombrado por el papa. Y claro, en ese momento aprovechan esta trifulca de Lutero para adherirse a la reforma. Es decir, cuando Lutero va a ser detenido por las autoridades católicas, los príncipes alemanes que se rebelan contra el emperador y que abrazan el luteranismo dicen, Lutero lo protegemos nosotros. El caso fue como, por ejemplo, lo protegió Felipe Hessen, lo protegieron varios príncipes alemanes, ¿no? Lutero entonces, pues, triunfa su doctrina, va a triunfar gracias a la protección de esos príncipes alemanes, ¿no? Que van a coger esa doctrina para, entre comillas, pues machacar la autoridad del emperador. Porque el emperador, que en ese momento, no en 1517, en 1519, va a ser ya Carlos V, el rey de España, Carlos I y V de Alemania, y van a conseguir machacar esa autoridad de Carlos V que está nombrado por el Papa y coronado por el Papa. ¿Vale? Bueno, a todo esto Lutero, bueno, pues además expone una doctrina basada en el Evangelio y en la sencillez, aboga por la vuelta a los principios originarios de la Iglesia, en fin, emite una doctrina muy atractiva. Y además se sirve de la imprenta que se había inventado 50 años antes o 60 años antes, ¿no? Para que todas sus ideas pues, puedan llegar a mucha más gente. Y una de las cosas que hace fundamental es que traduce la Biblia al alemán. Todos los documentos eclesiásticos tenían que estar escritos en latín, con lo cual la gente no los entendía. Y él, sin embargo, dice, no, la Biblia tiene que llegar a todo el mundo y entonces tiene que publicarse en alemán, en lengua vernácula. Las lenguas vernáculas son las lenguas que habla el pueblo. Y entonces, bueno, pues él, de hecho, me parece que son 495 ediciones las que conoció la Biblia de Lutero, la Biblia que tradujo Lutero, pues se publicó, pero bueno, y llegó a todos los confines, ¿no? Bueno, pues dentro de su teoría, bueno, pues está lo que se llama la justificación por la fe. Lutero rechaza todo el tema de las obras. Él dice, las personas se salvan, por supuesto hay un cielo y un infierno, pero las personas se salvan si tienen fe. Y dice, bueno, si una persona tiene fe, se salva. Ya puede haber hecho las obras que haya hecho. Entonces, claro, eso se carga totalmente toda la doctrina de la Iglesia, entre otras cosas porque la Iglesia desde el siglo III había estado nombrando santos a personas que habían hecho muy buenas obras. Pues todos los santos que nosotros conocemos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, bueno, pues todo eso, Santo Tomás Becket, todos esos santos medievales, de repente, bueno, pues pierden sentido porque habían sido personas que habían hecho obras buenas. Y Lutero dice, eso no sirve de nada, lo que sirve es la fe. ¿Qué es lo que ocurre? Que Lutero rechaza todo el culto a los santos, rechaza el culto a la Virgen, todo. Dice que los santos no existen. Los santos no existen y por tanto todo lo que sea poner una imagen de un santo y rezarle es idolatría. Por eso, si vais a algún país protestante, a Inglaterra, o a Dinamarca, o a Suecia, veréis que las iglesias protestantes son iglesias que no tienen apenas imágenes. Bueno, apenas no, es que no hay imágenes. Que ellos detestan las imágenes. Ustedes ven los altares completamente desprovistos de imágenes. Si vais a una iglesia católica, a cualquier iglesia de Madrid, pues te vas a encontrar un montón de imágenes. Pues si vais a la Catedral de Madrid, pues encontráis a la Almudena. Pues si vamos a Sevilla, que iremos a Sevilla si Dios quiere, aunque sea a comienzos del curso que viene, pues veréis las iglesias llenas de santos, ¿no? Llega la Semana Santa, nosotros sacamos las imágenes a la calle, ¿no? Yo recuerdo que yo vi un año
estando yo en la universidad, pues vino en un intercambio, vino un alumno británico a clase, vamos, no estaba en mi casa ni nada, estaba en clase, ¿no? Era un alumno que venía, no me acuerdo de qué ciudad, no sé si venía de Newcastle o de tal. Bueno, total, tocó que la Semana Santa estaba aquí y bueno, pues nosotros haciendo una obra de caridad con el británico le dijimos, oye, ¿te quieres venir con nosotros y tal, con los amigos y tal, que estábamos de clase y tal, que vamos a ver procesiones de Semana Santa? Bueno, el inglés no se enteraba de nada, o sea, decía, yo veía aquello por la calle y decía, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, hemos tío ahí debajo del paso allí, tal, otro pegando gritos, la gente rezando, pero bueno, tal. O sea, eso le pareció una cosa absolutamente bueno, vamos, las conocía porque, hombre, evidentemente con los medios de comunicación todo el mundo conoce fenómenos como la Semana Santa o como... Pero le parecía una cosa que él no le cabía en la cabeza, ¿no? Él además, si él estaba prácticamente, no, él era de Newcastle, que es prácticamente la frontera con Escocia, que allí además hay una rama del protestantismo que se llama el presbiterianismo, que eso es ya lo más, bueno, ya eso ya lo explicaremos algún día si da tiempo. Pero bueno. En fin, bueno, pues Lutero pues triunfa bueno, pues en vida de él, que él vive pues, muchos años, ¿no? Pues ve cómo efectivamente en gran parte de Europa, y sobre todo del norte de Europa, va a triunfar su doctrina. Y además va a haber una segunda generación de reformadores, como por ejemplo el caso de Juan Calvino, ¿no? Juan Calvino es el reformador, es bueno, en realidad su título, él era abogado, o sea, él estudió Derecho, Derecho Canónico, y él va a predicar la reforma en Suiza, y de hecho en Ginebra, ¿no? Y él ya va a hablar ya no solo de la justificación por la fe, sino que llega ya a la teoría de la predestinación, ya esto ya es lo máximo, ¿no? O sea, Calvino ya es que llega ya al punto máximo. No, ya una persona no se salva porque tenga fe, no. Es que una persona desde que nace ya está predestinada a salvarse. Y entonces dice, bueno, pero bueno, hay predestinados a salvarse y predestinados a no salvarse. Y eso, pues claro, evidentemente crea lo que se viene a llamar el pesimismo, ¿no? del protestantismo, ¿no? que después en autores del siglo XIX, en Kierkegaard y muchos autores luteranos y calvinistas, pues se va a ver, ¿no? O sea, es decir, la predestinación, no estamos predestinados, luego entonces nosotros no somos libres. O sea, nosotros no somos libres para salvarnos o no salvarnos, es decir, nuestras obras no tienen ya nada que ver. En fin, es un tema muy complicado, ¿no? Pero bueno, el caso está que Calvino, pues, que además tenía una pedra bien dada, pues monta en Ginebra, hace como un confinamiento de la población de Ginebra, ¿no? Una especie de confinamiento como lo que tenemos nosotros ahora, y quiere que Ginebra sea pues la nueva Jerusalén, y entonces pues monta allí un tribunal de la Inquisición terrible, que además a todo aquel que no piense como protestante, pues lo pasa por la lumbre, ¿no? Es decir, o sea, que porque la Inquisición fue un tribunal, efectivamente, en una fundación de la Iglesia Católica, pero después las iglesias protestantes tuvieron sus tribunales de la Inquisición, muchos tribunales de la Inquisición, incluso hubo tribunales de la Inquisición en las colonias norteamericanas. Las colonias norteamericanas en los siglos XVII y XVIII, pues juzgaron a mucha gente, ¿no? Bien. Después tenemos un tercer reformador que os lo citáis, que yo pues sí me quiero detener un poco porque es un personaje que es Enrique VIII. Bueno, Enrique VIII es uno de esos personajes de la historia que o lo odias o lo amas. O lo normal es que lo odies y lo ames a ratos, porque verdaderamente es un personaje muy curioso, ¿no? Enrique VIII no iba a ser rey de Inglaterra. Era hijo de Enrique VII y era el segundo en la línea sucesoria. Iba a ser rey, ¿quién? Su hermano mayor, Arturo. Pero su hermano mayor, que se casó con la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, pues muere antes de que muera su padre, Enrique VII. Y entonces la sucesión va a pasar a Enrique VIII. Entonces Enrique VIII temía que cuando muriera su padre pudiera haber un problema sucesorio. Y es que Inglaterra había tenido muchos problemas sucesorios a lo largo del siglo XV, concretamente una guerra que se llamó la Guerra de las Dos Rosas, entre la casa de Lancaster y la casa de York, que aquello fue un follón espectacular, fue sangrante para Inglaterra y Enrique VIII no quería que eso se repitiese. De hecho, su padre, Enrique VII, que fue el que acabó con la guerra, fue el que unificó las dos casas en lo que se llamó la dinastía Tudor, que estuvo reinando en Inglaterra pues hasta 1603 más o menos, hasta que murió la reina Elizabeth. Entonces, bueno, pues Enrique VIII no quiere ese follón. ¿Qué es lo que ocurre? Él teme que cuando muera su padre, ¿quién va a suceder en el trono? Porque claro, su hermano mayor ha muerto y ahí está la viuda, que es Catalina de Aragón. ¿Va a ser Catalina de Aragón la reina? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues pide una dispensa al Papa y
para poderse casar con Catalina. Y efectivamente el Papa se la da, le da una dispensa. Porque en aquella época no se podían casar los cuñados, es decir, los parentescos por afinidad, los parentescos políticos que conocemos nosotros, no se podían casar. Hoy en día sí, pero en aquella época no. Tú no te podías casar con una cuñada tuya, aunque hubiera muerto tu hermano, ¿no? Entonces tenías que pedir una dispensa. Pidió una dispensa al Papa y el Papa se la dio, el argumento, y dijo, hombre, por razones de Estado. Y bueno, pues fue un matrimonio que en principio fue feliz. Enrique VIII, en principio, cuando se produce la reforma, ataca a Lutero porque Enrique VIII era una persona muy renacentista, muy culta, le encantaba el latín. O sea, por ejemplo, él, cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, le parece una auténtica aberración. Dice, pero bueno, vamos a ver, o sea, ¿esto qué es? O sea, es decir, el latín, que es la lengua clásica. Enrique VIII, ya os digo que es un personaje muy curioso, ¿no? Tenía esas grandes virtudes, tenía mucha visión política, él hace un matrimonio de Estado para que no haya una guerra en su reino, se casa con Catalina, es un matrimonio moderadamente feliz, porque Catalina era una mujer muy inteligente, pero surge un problema, que es que Catalina no le da un hijo varón. Le nace una hija, que es María, nacen dos hijos que viven muy corto espacio de tiempo, y prácticamente pues la esterilidad de la reina ya, a partir de entonces, es patente. ¿Qué es lo que ocurre? Que Enrique VIII quiere un heredero varón, porque no quiere que haya problemas. Sabe que la herencia sobre una mujer es una herencia problemática y que se va a ocurrir y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso se le une, un gran defecto que tenía Enrique VIII, que parece ser que a Enrique VIII le gustaban más las mujeres que a un tonto un lápiz. Entonces, pues claro, aquello era horroroso. Conoció a una chica de la corte que se llama Ana Bolena, de la cual se enamora y se encapricha, y entonces le pide al Papa que anule su matrimonio con Catalina. Y el Papa le dice que no puede anular el matrimonio es para toda la vida y que le tiene que dar una razón de nulidad, pero no hay razones de nulidad para ese matrimonio. ¿Y qué hace Enrique VIII? Aprovechando que ya estamos en los años 1530, 1532, pues coge y se separa de la Iglesia Católica y funda su iglesia de Inglaterra, que se llama el anglicanismo, basado también en los principios de Lutero y también negando la autoridad de la Iglesia, con lo cual crea la Iglesia anglicana. Se casa con Ana Bolena. Por cierto, Ana Bolena no le dio ningún hijo varón, le dio una hija hembra, que fue la futura reina Elizabeth, la mal llamada reina virgen, y por supuesto también se divorcia de ella. Bueno, no se divorcia de ella, enviuda de ella porque la manda a ejecutar, y después se casa con Jane Seymour, y entonces esa sí le da un futuro rey, que será el rey Eduardo VI, que por cierto murió muy jovencito porque también le pasaba como a su tío Arturo, tenían una salud muy frágil, ¿no? Y fue lo que le pasó a Enrique VIII. Enrique VIII llega al trono, como os he contado, porque su hermano mayor Arturo, que es el que se había casado con Catalina, pues murió antes de que pudiera ir al trono. Era una persona de una salud muy débil. Bueno, pues Enrique VIII fundará la Iglesia de Inglaterra. ¿Es una iglesia protestante? Sí, muy particular porque, por ejemplo, aquí sí tienen, las iglesias protestantes no tienen una autoridad como cabeza de autoridad como tiene el Papa. Precisamente todos los protestantes lo que critican de la Iglesia romana es que tenga una cabeza el Papa, que sea el que mande y tal. Entonces las iglesias protestantes están muy, digamos, descentralizadas. Sin embargo, la Iglesia anglicana, la Iglesia protestante de Inglaterra sí, porque dice que el cabeza de la Iglesia siempre será el monarca. Es decir, la Iglesia estará supeditada a la autoridad del monarca. Hoy en día la cabeza de la Iglesia de Inglaterra es la reina. La reina Isabel de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia. ¿Vale? Bueno, una curiosidad que a lo mejor había oído tal cuando hablamos de la reforma protestante. La palabra protestante, ¿de dónde viene? Pues la palabra protestante viene de que en los primeros años de la rebelión de Lutero, pues se intentó convencer a Lutero y reconducir a Lutero. Entonces el emperador, el jovencísimo emperador Carlos V, convocó varias dietas. Las dietas eran la reunión de los príncipes alemanes para intentar llegar a un acuerdo con Lutero. Y los príncipes alemanes que habían abrazado la religión protestante o que habían protegido a Lutero, en uno de los documentos, cuando está hablando el emperador, pues emiten un documento que dice: nosotros protestamos, y de ahí viene el término protestante. Por eso se llama la iglesia protestante. ¿Vale? Bueno, pues esto sería, a grosso modo, la reforma protestante, ¿no? ¿Y la Iglesia Católica qué hizo? Mientras pasan años y va viendo cómo se va desgajando la cristiandad europea. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? Pues la Iglesia Católica, desde el principio, Carlos V, el pobre Carlos V, pues intentó convocar un concilio. Y el concilio, pues,
se fue retrasando, porque lo que quería Carlos V confiaba todavía en que se pudiera otra vez unir la cristiandad, es decir, bueno, pues aceptar otra vez a los protestantes, intentar, bueno, pues que no se perdiera esa unidad. Carlos V era un católico ferviente. Bueno, pues el Concilio de Trento nada más y nada menos que tarda casi 30 años en convocarse. Y además, pues un concilio muy irregular, porque claro, en aquella época era muy difícil reunir a los obispos o reunir un número importante de obispos. Entonces se va a reunir a lo largo de sesiones intermitentes a lo largo de 18 años. Bueno, el Concilio de Trento no va a conseguir reconducir de nuevo a los protestantes a la Iglesia Católica, ya los protestantes están separados, pero lo que sí consigue el Concilio de Trento es fijar la doctrina católica. De hecho, nosotros, los que somos católicos, pues la doctrina que, digamos, practicamos y creemos en el universo católico, pues viene gran parte de ese Concilio de Trento, ¿no? El Concilio de Trento, por ejemplo, fija que los sacramentos son 7. Lutero había suprimido los sacramentos. Lutero solo admitía los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Bueno, pues el Concilio de Trento, sin embargo, dice, no, los sacramentos son 7. Bautismo, penitencia, confirmación, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Es decir, los 7 sacramentos. El Concilio de Trento, además, va a fijar unas normas de obligado cumplimiento del clero. Los sacerdotes tendrán que tener una formación en los seminarios. Va a obligar a que los obispos residieran en sus diócesis, que fueran verdaderamente pastores de su diócesis. Es decir, va a hacer muchas cosas que son en general bastante buenas. Es la reforma de la propia Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Católica no se quiere quedar atrás. Y además, hacia 1540 se va a fundar una orden religiosa importantísima en la historia de la Iglesia Católica, que es la Compañía de Jesús, que es una fundación española. Porque, bueno, pues aquí sale un poco el espíritu ahí nacional, ¿no? De uno, ¿no? O sea, no solo descubrimos América, sino que además la Compañía de Jesús, que es tan importante, ¿no? Y bueno, pues Íñigo de Loyola, un militar español, pues que convaleciente de una herida de guerra, pues, leyendo, bueno, pues una serie de libros y tal, ¿no? Decide fundar una orden religiosa que tenga, aparte de los 3 votos que tenían todos los religiosos, que eran pobreza, obediencia y castidad, un 4º voto, que fuera el de obediencia especial al Papa. Es decir, ante tal error por parte de los protestantes de negar la autoridad del Papa, él lo que quiere es fundar una orden que, bueno, que la obediencia al Papa sea algo sagrado, ¿no? Que es lo que ocurre, funda una orden religiosa, la Compañía de Jesús, que además, pues rápidamente el Papa pues lo admite, le encanta, evidentemente al Papa le encanta tener una orden religiosa tan sumamente fiel. Es una orden que además tiene un éxito brutal. ¿Por qué? Porque exige una formación muy, muy profunda en sus miembros. Y bueno, pues realmente la Compañía de Jesús llegó a tener pues muchos miles de sacerdotes a lo largo de los siglos, ¿no? De hecho, en las mejores universidades privadas durante los siglos XVI, XVII, XVIII, porque además la primera orden religiosa que está autorizada a dar títulos universitarios civiles van a ser las universidades propiedad de la Compañía de Jesús. Pues, bueno, pues evidentemente, se va a extender por todo el mundo, y además va a combatir pues la herejía protestante. Va a formar muchos sus sacerdotes, va además a ser la vanguardia de la Iglesia Católica, es decir, allá donde haya que evangelizar van ellos. A América, pues van a América. Bueno, los primeros misioneros que llegan a China, a Japón y tal, son los misioneros de la Compañía de Jesús, que por cierto los primeros prácticamente a todos murieron mártires allí, porque claro, evidentemente cuando llegaron a aquellos tíos a predicar ahí una religión basada en el amor a Cristo y tal, pues aquello, pues imaginaos, ¿no? Pero bueno, allí se implantaron, y ahora mismo, por ejemplo, realmente el pequeño germen de catolicismo que hay en Japón lo lleva la Compañía de Jesús. Es decir, que siguen teniendo una importancia muy importante en la Iglesia Católica y siguen siendo la vanguardia de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues está fundada en 1540. Bueno, pues dicho esto, ya se ha acabado el punto, que es un poquito largo y un poquito denso. Yo reconozco que hay veces que a lo mejor hablo mucho, pero es que es mejor que, bueno, pues relajado en casa lo estéis escuchando, y así después cuando leáis el texto pues lo entendéis. Vamos a hacer para el martes, la actividad 1 y 2 de la página 24 y la actividad 4 de la página 25. La actividad 1 es un eje cronológico. Bueno, pues me ponéis 5 o 6 fechas que saquéis del libro. Ahí vienen varias fechas,
que yo además las he dicho, bueno, pues las ponéis en el eje cronológico. Las actividades me las entregué el martes por la noche, es decir, tenéis mañana domingo, si no queréis el lunes y el martes para hacerla, es decir, a una actividad y media por día, vamos, tampoco es mucho, ¿vale? El martes por la tarde vamos a tener una clase virtual. Os voy a convocar por el correo electrónico, os mandaré un correo electrónico a lo largo del martes, dándoos un enlace y una hora concreta. Y a esa hora concreta os colocáis metéis el enlace y se os descargará una aplicación que es el Zoom, que es una aplicación que yo no la conocía, muchos de vosotros la conoceréis, y nos vamos a ver las caras. Y hombre, yo creo que es bueno que por lo menos una vez a la semana nos veamos. La semana pasada estuve con los de tercero B, esta semana me voy a volver a reunir con los de tercero B, y hombre, fue un encuentro, verás tú, fue muy... vernos las caras pues es también muy importante, ¿no? Porque aunque no lo creáis, yo os echo de menos, sí, echo de menos ya el veros en clase y poder dar las clases, ¿no? Y bueno, pues en fin, también quiero deciros que mañana, pues aunque sea domingo, yo sigo trabajando como veis el fin de semana, pues voy a intentar abrirme un canal en YouTube para colocar estos vídeos que sea más cómodo y no los tenga que compartir por Drive. De todas maneras, este vídeo os lo voy a compartir por Drive. Pero si puedo ya, el próximo, si puedo averiguar cómo se hace, colgar el vídeo yo en YouTube para que vosotros simplemente con el enlace podéis meter en YouTube y verlo. Y ya está, ¿vale? Y hombre, pues es mucho más fácil y no tenéis que descargarlo ni tenéis que ocupar memoria en el ordenador. Y lo podéis ver cuantas veces queráis. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, feliz prolongación de confinamiento. Aguantaremos, ya sabéis lo que siempre os digo. Serenidad, tranquilidad, rutinas, levantaros temprano, hacer un poquito de ejercicio en casa, ayudar en las tareas de casa, en fin. Qué bueno que de esto podamos aprender algo, ¿no? Y por supuesto, si tenéis algún familiar enfermo o algo, pues nada, pues mucho ánimo, y nada, que mucha gente estamos rezando porque todo el mundo salga para adelante. Venga, un saludo a todos.